te exaltamos y te damos gracias. Padre precioso, Padre maravilloso, te imploramos que en esta noche nuestros sentidos espirituales sean tocados por tu santo poder y por tu santo espíritu, que en esta noche podamos recibir una palabra de bendición, de ánimo, de aliento para nuestras vidas, Padre. Te imploramos, Señor, que tomes el cansancio, la fatiga, toda preocupación, toda dolencia y nos ministres con tu poder y con tu espíritu, Señor. Te honramos, te bendecimos y proclamamos que tú vives y eres Dios, Rey, Señor, en este lugar. En el nombre glorioso de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, la maldición nunca viene sin una causa. Ese es el título que le he puesto. Pero antes de ir a mirar lo que nos dice el libro de Reyes, abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 26, y busque el versículo número 2. Despuesito de Salmos. Hoy vamos a empezar con este texto y vamos a mirar qué nos dice la palabra del Señor. Proverbios, capítulo número 26, versículo número 2. ¿Ya tienen? Dice así en el precioso nombre del Señor. Dice, Proverbios 26, 2, despuesito del libro de Salmos, casi en la mitad de la escritura. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Vuelvo a leerlo. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Qué interesante lo que nos plantea la palabra del Señor. Esto lo escribió el rey Salomón. Él escribió este proverbio y alguna vez él, observando, mirando el ir y venir de la vida, de la naturaleza, de las aves, consideró las aves, consideró los gorriones, las golondrinas, y él miraba cómo la golondrina salía de un lugar e iba a otro. Y él consideraba que de la misma manera la maldición llega a una vida, a un hogar, a una familia, llega a una nación, a un continente, llega sobre la población misma. Pero llama la atención que dice que no viene sin una causa. Es decir, hay algo que la genera, hay algo que la ocasiona. Nosotros tratamos de pensar de manera mediática. Es decir, nosotros decimos, bueno, voy a dar cualquier ejemplo. Digamos que hice un negocio, me fue mal, me estoy inventando algo, no estoy pensando en nadie. Y me fue mal. Me generó pérdida ese negocio. Y yo digo, Dios mío, pero tiende uno a pensar, ese es como el común denominador, sí, hoy qué he hecho yo malo. Hoy, dice uno, sigo inventando, el señor del bus me dio unas vueltas de más y yo se las devolví, o el taxi, o el Transmilenio. Yo dejé para el diario en la casa, le doy a mis hijos lo que necesitan, mi esposa, mi familia. Esta semana, Señor, pues yo he actuado bien. Inclusive estuve en la iglesia. Inclusive hice mi devocional toda esta semana y he orado y he leído la palabra. Piensa uno. ¿Cierto que sí?
Todo eso lo piensa uno. Y uno dice, pero ¿por qué me salió mal este negocio? Pero si yo pues le he sido fiel a mi esposa, soy obediente a mis padres, pero resulta que hace unos días yo hice algunas cosas que no estuvieron bien. Sigo inventando cosas. Me porté mal, fui grosero, fui infiel. Bueno, hice cosas indebidas. En el momento a nosotros se nos olvida, pero resulta que a Dios no. Y como alguien escribió por allá en internet, que la vida es como ir a comer a un buen restaurante. Nadie se va sin pagar la cuenta. Entonces, mis queridos hermanos, yo digo que a Dios le cuadra la contabilidad. ¿Sí? A Él, y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Apocalipsis es cuando lee uno de sus capítulos 18, 19 de los juicios de Dios. Dios dice, estoy cobrando lo que le hicieron a mis santos, a la iglesia, bueno, en fin. A Dios le cuadra la contabilidad. Entonces dice este versículo, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, más bien uno tiene que preguntar y decir, Dios mío, ¿cómo estamos de cuenta los dos, Señor? Ay, Padre Santo. Sí, Señor, yo actué mal, Dios es justo, Dios es completamente justo. Nadie puede decirle al Señor, Dios, esto que me está pasando es una injusticia total. No, porque puede que los hombres cometamos y cometan injusticias, Dios no. Dios, antes, permítame decirles, Dios es misericordioso. Dice que no nos ha pagado conforme a la altura de los cielos sobre la tierra, así engrandeció Dios su misericordia, no un tricito. No le digamos, Señor, un tricito de misericordia, no. Dice que como la altura de, aquí está la tierra y allá están los cielos, imagínense, nomás aquí pensando en las nubes. Así de grande la misericordia de Dios. Entonces tenemos que mirarnos a nosotros mismos y pensar, bueno, Dios, ¿en qué fallé yo, Dios? Por favor, perdóname, por favor, acepta el sacrificio de Cristo en pago, en propiciación, Señor, y Dios, estoy tomado de tu mano y dependo de tu misericordia, Dios. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. A veces, y lo más fácil es mirar a otros, señalar a otros, culpar a otros. El trato con Dios es personal, es individual. Abra su Biblia ahora en Deuteronomio, quinto libro de la Escritura, capítulo 28, versículo 49. Y leámoslo con atención lo que dice Deuteronomio 28, 49. Dice la palabra. ¿Ya encontraron? Amén. Vamos a leerlo con mucha atención. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a
todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre. Mire, vuelvo a leer eso. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos, escuche, de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Hasta ahí nomás. Cuando yo leía esto esta tarde, uno tiene que temblar delante de Dios. Este capítulo lo leímos hace unas semanas, lo dejamos de tarea para que durante la semana lo estuviéramos leyendo. A algunos les gusta leer solamente del 1 al 14, bendiciones de la obediencia. Y Jehová te enviará su bendición, derrotará a sus enemigos, bendecirá tu canasta, tu arteza de amasar, el fruto de tu vientre. Jehová te hará sobreabundar en bienes, en todo, mejor dicho. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Maravilloso. Pero son 68 versículos, creo. 68 versículos. De 68, 14 solamente hablan de bendición. El resto hablan de maldición. Entonces, esto que acabamos de leer a mí se me hace terriblemente trágico. Y no es lo que Dios quiere ni para nosotros, ni para su pueblo, para la iglesia, para Israel. Como Dios le dijo a Caín, el bien y el mal están delante de ti. Escoge cuál quieres. Si haces el bien, serás enaltecido, le dice Dios a Caín. Si haces el mal, a ti será su deseo. Nosotros decidimos. Si queremos el bien, pues hombre, es sencillo, cumplir lo que dice la palabra. Muchos solamente se enfocan en que Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor, pero se les olvida que Dios es santo y Dios es justo. Entonces, si queremos la bendición, la provisión, la prosperidad, la abundancia, muy fácil, cumplamos la palabra del Señor, obedezcamos lo que Él dice. Pero cuando nos llegue la maldición, no vamos a decir, ¿por qué? Esto es injusto. Porque alguna cosa hemos hecho. Alguna cosa hemos hecho o dejado de hacer que ha generado la justicia divina. Dios ha actuado. Y Dios actúa, por supuesto, Dios actúa siempre en justicia. Desde años atrás, Dios le había dicho a Israel, ojo, tengan cuidado. Mire, obedezcan mis mandamientos, obedezcan mi palabra y les va a ir bien. Cuando Israel aceptó, cuando Israel se portó juicioso, por supuesto, desde luego que la bendición sobreabundó. Y lo vemos en periodos de reyes, de jueces, que actuaron en justicia, en rectitud, en obediencia, en el temor de Dios, y el Señor los prosperó y nadie se metía con ellos. Y la bendición era a todo dar en todas las áreas, pero Israel olvidaba constantemente la palabra del Señor. Entonces, Dios no se puede negar a sí mismo. Escúcheme, Dios no se puede negar a sí mismo. ¿Qué significa eso? Dios ha dicho que si actuamos bien, dará la bendición. Si actuamos mal, vendrá el castigo. Él no va a hacer lo contrario. Que si actuamos bien, nos va a castigar. Que si actuamos mal, nos va a bendecir. No.
es proporcional. Ahora, hay personas, porque esto también sucede, que hoy, y uno conoce muchos casos, hoy no están actuando correctamente, no están obedeciendo la palabra del Señor. Y dicen, pero mire, tengo salud, tengo empleo, recibo buena plata, me va bien en todo lo que hago. Yo digo, Dios nos está dando tiempo para el arrepentimiento. Dios nos está diciendo, apresúrese a ponerse a cuenta con Dios. Y el Señor dice, venid luego y estemos a cuenta. Venid luego y estemos a cuenta. Ahora sí, con esto como base, y esta partecita donde dice que a mí me parece terrible, yo creo que este es uno de los pasajes más tristes que hay en la Escritura, cuando dice que, versículo 43, comerás el fruto de tu vientre y la carne de tus hijos y de tus hijas. Perdón. Gracias a Dios por el agua. A ver si ya puedo. Entonces, es que estaba cantando con todas mis fuerzas. Es muy triste. Comerás el fruto de tu vientre, versículo 53, y la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio. Ahora, abra su Biblia en segundo libro de Reyes, capítulo 6. Ahora sí vamos a mirar lo del profeta Eliseo. Segundo libro de Reyes. Seis, 24. Hasta el 33. Recuerdo que una vez un pastor en una convención de pastores llegó con problemas de voz y dijo, estén listos los pastores, porque si se me va la voz definitivamente, cualquiera de ustedes pasa aquí a continuar la predicación. Entonces, sigan atentos, porque si se me da la voz, a cualquiera de ustedes le digo pase acá y termine la predicación. Entonces ninguno se va a dormir. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Vamos a leer lo que dice esta porción. Leámoslo con mucha atención también y miramos cómo se cumple lo que hemos leído anteriormente. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza, escuche, de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo,
da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente, este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Amén. Este pasaje nos resume lo que Dios había anunciado y profetizado en Deuteronomio para el pueblo de Israel. Nos dice que vino un ejército de Samaria y rodeó la ciudad. Seguramente entendemos que Samaria tenía algún muro, eran ciudades fortificadas y pues muy fácil, en ese entonces no existían las armas que hoy en día existen. Y si alguno se acercaba al muro o a la puerta de la ciudad, pues desde arriba le echaban aceite caliente, agua hirviendo, le echaban piedras, les disparaban flechas, lanzas, entonces nadie se acercaba. ¿Qué hacían los ejércitos? Pues algo muy fácil, llegaban y lo rodeaban. Y era cuestión de paciencia y de tiempo. Porque los que estaban dentro de la ciudad, poco a poco se iban acabando las provisiones, poco a poco consumían lo poco que tenían y el hambre empezaba a hacer estragos. Y una de las cosas más terribles y más difíciles para soportar en el ser humano es el hambre. Y el hambre lleva a la persona a cometer locuras, cosas que nunca jamás pensó que podría comer. En un momento de hambre y de desesperación, de afán, de ansiedad, de necesidad, pues resulta comiéndoselas. Nosotros, gracias al Señor, por ahí, si acaso, que si llegamos a la casa, perdón, y no está el almuerzo, algunos, el mecanismo es ponerse de mal genio, ponerse a llorar, otros van a la nevera, van a la alacena, buscan alguna cosa, ¿cierto? Se compran una galleta, un paquete de papas o algo y embolatan el hambre, mientras que está el almuerzo. Pero ese es lo máximo. De pronto un viaje o alguna cosa y no hay dónde conseguir, uno aguanta 1 o 2 horas, bueno, el hambre en el primer día pues da a la hora que uno está acostumbrado, pasa, pero ya después deja de dar a determinadas horas y se vuelve una constante. Entonces los sirios dijeron, esperemos, esto es cuestión de días, en unos días los veremos ya. A ellos les traían provisiones, el rey del ejército enemigo, vaya tráigale comida a los soldados, a los sirios, y ellos felices, comiendo y esperando. Y resulta que dice el versículo 25, hubo gran hambre en Samaria. Hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio,
como estaban sitiados, estaban rodeados, pues el hambre hizo mella en todos los samaritanos. Y nos dice el escritor bíblico, tanto así era el hambre, que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Estuve mirando y eso, encontré el dato en dólares, era como unos 180, 200 dólares, más o menos. Es decir, casi 600,000 pesos, un salario mínimo. ¿Qué cosa? La cabeza de un asno. La cabeza de un asno. Mire cómo la necesidad inclusive los llevó a consumir alimentos prohibidos, porque el asno era considerado y es considerado un animal inmundo, impuro. Pero en tiempos de hambre, imagínense, la gente que por allá queda varada en el campo, yo he oído de soldados, de gente que se extravía en un barco, quedan por allá encallados en algún islote, alguna cosa de esas, no tienen que comer, hasta hojas, árboles, lo que sea. Terrible. Y dice que la cabeza de un asno, mire a dónde lleva la maldición y el pecado. Se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cap equivale más o menos, dicen, a 2 litros de estiércol de palomas. Entonces aquí hay 2 pensamientos en este sentido. Algunos dicen que literalmente era el estiércol de una paloma que lo recogían y lo utilizaban como cultivo, pero era tal el hambre que había que la gente se lo comía. Esta es una posición. Otra es que había un árbol que daba una florecita y la florecita era parecida a el estiércol de paloma y por eso lo llamaban de esa manera. Esas son las 2 posiciones. Escoja la que usted quiera y quédese con ella. Cualquiera de las 2 es algo terrible. Cualquiera de las 2 es algo terrible. Porque no eran frutos comestibles. Por ejemplo, el estiércol de paloma, si es la avecita, imagínense. Yo me inclino más a pensar que era un árbol. ¿Sí? Porque pues a estar uno recogiendo estiércol de paloma, pues mejor coge la paloma ahí. Si no hay palomas, pues no habrá estiércol. Pero bueno, ¿qué va a saber uno de esas cosas? Lo cierto es que el hambre era espantosa. Imagínense que, y eso es algo gradual, se va acabando la harina, el arroz, los frijoles, los cereales, las verduras, los legumbres, las hortalizas, el aceite, va escaseando, va escaseando. Ellos llegaban a la alacena y no encontraban nada, la poquita carne, pollo, pescado, huevos que había, se acababa. Pasaban los días y nada. Y salían por ahí a la calle, mejor dicho, pobrecitos los perritos, pobrecitos los gatos, conejos, palomas, cualquier cosita que se moviera, se la peleaban. Y ahí llegó la gente a comprar una cabeza de un asno, de un burro. Imagínense, yo, no, es que ni me imagino esas cosas. Yo no sería capaz, imagínense, pero sacándole los ojos, los sesos, sacándole las orejas. Terrible, una situación espantosa y fue real. Y nos dice que un litro de estiércol de paloma, y yo digo de todas maneras, para recoger un litro de estiércol de paloma, eso ni en la Plaza de Bolívar, que hay tantas, se reunirá un litro de esa cosa. Entonces yo me inclino a pensar que era la hojita esa, y yo me imagino a la persona, cualquier cosita verde, para hacer una sopa, para hacer un caldo, para comer, el niño llorando, el hombre, la mujer, y ¿sabe qué?
que con el hambre, yo leía y consultaba, se desatan virus, epidemias, el organismo se vuelve vulnerable, pierde sus defensas, cualquier gripita, o sea, eso era terrible. La condición era terrible. ¿Todo por qué? Por olvidarse del Señor, por darle la espalda a Dios. Pero si eso no nos sobresalta, no nos asusta, dice que pasaba el rey de Israel, que según tengo entendido, era el rey Acab, uno de los reyes más malos y perversos que tuvo Israel, el rey Acab. Pasaba el rey y entonces una señora lo llama: salva rey, señor mío. Entonces yo me preguntaba y yo decía, ¿rey de qué? De una ciudad que estaba en la miseria, porque ni el rey tenía. Una ciudad que estaba mal, pero él seguía vistiendo sus vestiduras reales, su corona. Salva rey, señor mío, le dice una mujer. Él le dice, si no te salva Jehová, ¿de dónde? Si Dios no nos salva, no es porque Dios no quiera, es porque Él está cumpliendo su palabra. ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Por qué me llamas? Y ella le dice, Señor, esta mujer estaba ahí al lado, me dijo, páseme para acá su hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Imagínense a dónde llegaba la situación tan terrible. Llegar una mujer a comerse su propio hijo, el hijo que dio, que alumbró sus propias entrañas, y ellas hacen el acuerdo. Era tal el hambre. Imagínense, el pecado generó ese canibalismo. El pecado, mire a dónde conduce. Entonces, le dice, esta mujer me dijo, présteme su hijo para acá y comámoslo y mañana nos comeremos el mío. Y la mujer le entregó el hijo. Y cogerlo como, yo no sé si usted alguna vez habrá sacrificado un animal. No sé si usted alguna vez, por ejemplo, un pollo. Algunos lo que más han matado es un huevo, ¿sí? Un mosco, un zancudo. Pero, sí, matar un pollo, eso es durísimo. Ahora que yo estuve por allá en los llanos, el hermano dijo, mire, tengo ese choncho, un marranito, ¿sí? Y lo quiero asar, preparar para que usted coma. Y yo lo vi y yo me fui por allá para otro lado y que vamos, que no sé qué, vaya usted solito, hermano, yo. Sí. Y me contaban la manera, eso es violento, como un marranito lo sacrifican. Primero lo cogen, me explicaban ellos, y le dan un macetazo aquí en la cabeza. Mis hijos todos se asombran y dicen, ¿qué? Y sí, pero yo les traje y comieron y dijeron que está muy rico. Ahora sí piensan en el pobre animal. Y me contaron, dijeron, no, primero se le coge el marranito y se le da un macetazo aquí, con una maceta, imagínense. Eso es una cosa muy cruel, menos mal yo no fui por allá. Y entonces el marranito, por supuesto, con un macetazo cae al piso, groggy, y después entonces le hacen un corte por acá, le cortan la yugular y le sacan la sangre, y entonces el animalito, pues por una anemia extrema, muere sin sangre, entonces botan la sangre y bueno, y después ya proceden a desollarlo, a quitarle la piel
Imagínense ustedes estas señoras cocinando al niño, quitarle la vida al niñito, coger los bracitos, lo que sea, y meterlo al horno y cocinarlo en la olla y después sentarse a comer. Dios Todopoderoso, guárdanos y líbranos. Que Dios nos ampare y nos favorezca. Señor. Del hambre. Imagínense ustedes, a causa del hambre. Espantoso. Espantosísimo. Terrible. Y dice ahí que las mujeres vienen, acuden ante el rey, que es la máxima autoridad, y le dice, o sea, ni siquiera la acusa la conciencia, sino lo que la lleva a ella a reclamar es que la mujer escondió el hijo de ella y no lo quiere dar para que se lo coman. Espantoso, ¿cierto? Terrible. Y lo que ella alegaba era eso. Hermanos queridos, cuando el rey escuche esas palabras, voy a terminar. Dice que rasgó sus vestidos, pasó por el muro, el hombre estaba destrozado. Pero como hablábamos el domingo, hace algunos días, él tenía el remordimiento, pero no arrepentimiento. Nos dice ahí el versículo 30, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía anteriormente sobre su cuerpo. Pero mire lo que sigue. Y el rey dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Lo que hemos visto es Dios obrando a través de Eliseo, es Dios respaldándolo, es Dios haciendo milagros. Esos primeros 6 capítulos, hasta donde hemos leído, lo único que vemos es a un hombre de Dios, usado por Dios, respaldado por el poder de Dios, obrando milagros, trayendo provisión, alimento, victoria. Pero el rey dice, aquí el culpable es Eliseo. Es lo mismo que la persona, el conductor se pasa un semáforo en rojo. Y ahora están poniendo cámaras. Y la cámara le tomó una fotografía. La cámara le toma una foto, le dan un parte y se pone bravo con la cámara. Se pasa el semáforo en rojo y lo ve el policía y le dice, alto ahí, señor, permítame sus documentos, y él se pone bravo con el policía. La gente se pone brava con el policía y los trata mal y los regaña y los insulta. Pero es que la culpa no es del policía, la culpa es de uno. ¿Por qué ponerse bravo con Eliseo? Tenía que molestarse era consigo mismo, porque él, en lugar de llamar al pueblo a que el pueblo se arrepintiera delante de Dios, dijo, vayan y me traen a Eliseo. Vayan, me traen a Eliseo, porque hice un juramento hoy, y es que la cabeza de ese señor no le quedará sobre los hombros este día. El rey tenía que utilizar ese poder, ¿para qué? Para más bien convocar al pueblo, decirle, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a pedirle a Dios que nos perdone, vamos a arrepentirnos. El muchacho que se pone bravo con el profesor porque le dio una mala calificación. Muchacho, si estudia, saca el 5, pues. Pero el vago entonces quiere que le pongan un 5, se pone bravo y va y demanda al colegio y demanda al profesor y estudie. El trabajador al que sacan de la empresa se pone bravo y entonces arma el sindicato porque lo sacaron. No, hombre, si trabaja bien, ¿qué patrón lo va a expulsar? Lo va a echar. El rey se pone bravo con Eliseo. Y entonces el rey manda a que traigan a Eliseo. Y Eliseo dice,
es que se oyen los pasos del que viene por mí. Mire la comunión que había entre Dios y Eliseo. Y entonces dice Eliseo, tranquen bien la puerta y no lo dejen entrar. Eso es lo que dice ahí más adelante. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Hermanos queridos, quiero terminar diciéndoles, Dios quiere para nosotros el bien, su bendición, y Dios quiere cumplir su palabra, pero nosotros le damos la espalda a Dios y hacemos lo que a Dios le molesta. Entonces la culpa no es del Señor, la culpa es de nosotros. Si queremos muchas veces que Dios, cuando alguien hace lo malo, que Dios lo castigue y Dios lo reprende y Dios le dé duro. Pero cuando yo hago lo mismo, pero es que eso no fue nada grave. Pero ¿dónde está el amor de Dios? Porque Dios no me perdona. Dios es justo. Dios quiere el bien y la bendición para nosotros. La maldición nunca viene sin causa. Si llega algo, bueno, pensemos, ¿cómo estoy tratando yo a mis padres? ¿Cómo estoy tratando yo mi esposa, mi esposo, mis hijos? ¿Cómo trato yo a mis hermanos? ¿Por qué no me salen las cosas como yo quiero? ¿Por qué el trabajo? La maldición nunca viene sin causa. Pero la bendición viene cuando obedecemos al Señor. Amén. Dios nos bendiga. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a decirle, Señor, vamos a orar. Mire, este momento es muy importante, porque es la aplicación de la palabra. Algunos no, como que no les importa, pero no, sí debe importarnos. Porque es el momento de cambiar el curso de nuestras vidas. ¿Sí? Es el momento de que tengamos un nuevo amanecer para nosotros. Vamos a orar. Padre, es tu palabra, Señor. Padre, hemos fallado y hemos pecado. Una y muchas veces hemos hecho lo malo, Dios. Ten piedad de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Borra nuestros pecados, borra nuestras rebeliones. Acepta el sacrificio de Jesús en la cruz, en pago y propiciación por nuestra maldad. Señor, tu palabra dice que la maldición nunca viene sin causa. Padre, en todo lo que hayamos fallado, en todo lo que hayamos pecado, Señor, perdónanos. Señor, por favor, aparta tu rostro de nuestra maldad, de nuestra injusticia, de nuestra impiedad, de nuestra iniquidad. Apártala, Señor. Dios mío, tu palabra dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Extiende tu misericordia sobre nosotros. Por favor, Señor. Por favor, Dios, extiende tu misericordia. Arrópanos con tu misericordia, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Trae bendición a cada vida. Yo bendigo cada persona, cada hermano, cada hijo, cada hija tuya acá, Señor. Y pido que a partir de hoy, Dios, su vida sea cambiada, transformada completamente. Te lo rogamos, Dios. Te lo suplicamos. En tu nombre santo, Jesús, oramos. Amén. Amén. Vamos a terminar, vamos a tomar la ofrenda y nos vamos. Pato nos va a dirigir con una alabanza. Voy a pedirle el favor al hermano Joaquín, nos colabora tomando las ofrendas.